Bendecido sábado para todos. El Señor los acompañe y de la mano de la Santísima Virgen María, este día sea lleno de la presencia, de la voluntad, del amor de nuestro Dios bueno. Qué maravilloso es saber que tenemos la intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Madre, que en este tiempo cuaresmal también al pie de la cruz nos recuerda que debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. Ella nos dice: hagan lo que Él les diga, como dijo allá en las bodas de Caná. Y para este sábado nos regala la palabra un hermoso texto muy conocido en el Evangelio de San Lucas, como son las parábolas de la misericordia, la parábola del Padre misericordioso. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude a hacer la voluntad de nuestro Padre bueno. Nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y así derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello, lo cubrió de besos y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica, vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete por este hijo mío, que estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música, la danza. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque su hijo ha recobrado la salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos, pero muchos elementos interesantes en esta parábola tan conocida como es la del Padre de la Misericordia. Solamente en estos 2 minuticos de reflexión vamos a señalar 3 aspectos, solamente a señalarlos. El primer aspecto: cómo empieza la parábola. Todo gira en torno
a que a Jesús se le acercaban todo tipo de pecadores reconocidos y él iba a la casa de ellos, hablaba con ellos, comía con ellos. Entonces los fariseos lo criticaban. De ahí parte todo. La parábola del Padre de la Misericordia es una respuesta del Señor a aquellos que lo criticaban porque se le acercaba a los pecadores. El Señor se le acerca a los pecadores simplemente mostrando la misericordia del Padre Celestial. Él dice que necesitan médicos los enfermos, no los sanos, que Él ha venido a llamar a los pecadores, a llamarlos a la conversión, a llamarlos a tomar el camino de la salvación. Pero es que para alcanzar la conversión, para alcanzar el camino de la salvación, pues tienen que mostrarnos amor y misericordia. Si al que está en el error, si al que está en la equivocación le damos una patada y lo echamos y le damos la espalda, pues ¿cuándo va a cambiar? Es con amor, es con misericordia, es con perdón, es con tolerancia como podemos atraer a los demás hacia nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese hijo que se equivocó, ese hijo que cometió el error, ese hijo que se salió del camino, ¿dónde está la clave? Pues la clave está en que recapacitó, y así lo dice el Evangelio, recapacitó. Lo que nos pide el Señor a nosotros en este tiempo de Cuaresma no es quedarnos en el pecado, no es quedarnos simplemente llorando por lo que no estamos haciendo bien, es recapacitando, conversión, dolor por el pecado, y eso fue lo que tuvo aquel hijo que se había equivocado. Y lo tercero, y con eso terminamos esta reflexión para no alargarnos mucho, lo tercero es que dice que cuando llegó el hijo arrepentido, con la cabeza clavada, que había recapacitado, ese papá se conmovió desde las entrañas. Hermoso, la mejor definición de misericordia está ahí. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que en la Biblia misericordia es un amor que sale desde lo más profundo del ser. Y el Señor Jesús pone a este papá de la parábola diciendo que se conmovió desde las entrañas, es decir, desde lo más profundo de su ser sintió amor por ese hijo arrepentido. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te dueles por tu pecado, cuando tú recapacitas, cuando tú quieres cambiar, Dios desde el cielo se conmueve desde lo más profundo de sus entrañas. Ese es el amor de Dios por nosotros, un amor que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Podríamos citar un cuarto elemento, que es esa actitud del hijo mayor, señalando, juzgando, bravo porque estaban perdonando al otro. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, no? Lo que nos decía la palabra esta semana, seamos misericordiosos como el Padre Celestial lo es. Recuerda que el Señor quiere que recapacitemos, que el Señor quiere que caigamos en cuenta de nuestro pecado, y cuando lo hacemos Él nos mira con un amor, con una compasión entrañable. En este día pidamos entonces el amparo, la protección, la intercesión de la Santísima Virgen María. Que tengan un sábado muy bendecido, muy en la presencia del Señor, en este altar donde vamos a empezar en este momento la celebración de la Eucaristía. Los queremos mucho y oramos por ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Mil bendiciones para todos.